presentó esta mañana ante el Ministerio Público el oficial ayudante de la policía, Cristian Eduardo Chamorro, el que aparece en un video captado el domingo último, intentando abusar sexualmente de una joven de 21 años. El oficial de policía se abstuvo de declarar. Esta es la primera vez que se graba al oficial ayudante Cristian Eduardo Chamorro con una de sus víctimas, pero definitivamente no es la primera vez que el hombre actúa de esta manera, según al menos 6 denuncias que pesan en su contra. Nosotros en la unidad tenemos tramitadas 2 denuncias que ingresaron durante el turno del día domingo y tenemos información de que el día de ayer se realizó una nueva denuncia en la comisaría de Fernando de la Mora y el día de hoy están recibiéndose nuevas denuncias ya acá en sede de la Fiscalía de Capiatá. Y también la causa que ya se conoció públicamente tiene un antecedente del año 2014 a 2015. El hombre trabajaba como oficial ayudante en la comandancia de la policía. Utilizaba su arma oficial para amenazar a sus víctimas y aprovechaba sus días libres para atacar. Las denuncias que a mí me toca investigar ocurrieron en horario de la mañana, a partir de las 7 de la mañana. Tengo entendido, ¿verdad? Pero está a cargo de otro colega, los otros horarios podrían variar, las otras denuncias podrían variar en cuanto al horario. O sea, pero a esa hora él debería haber estado en la comandancia. Según los datos que manejamos, ellos tienen sus días libres y sus días de servicio. Entonces él realizaba estos actos en los días que no tenía uniforme o que tenía permiso, pero no estando propiamente en servicio. Este jueves llegó a declarar ante el fiscal Víctor Villaverde, quien lo imputó por coacción sexual. Las coaccionaba precisamente a sufrir en ellas y las obligaba a hacerla en relación a él. Actos con fines sexuales, ¿verdad? Sin llegar a consumarse una relación sexual propiamente dicha con sus órganos genitales, ¿verdad? Desde la Secretaría Fiscal de Blas Imas informaron que los casos anteriores, donde también se denunció al oficial por coacción, no prosperaron debido a la falta de pruebas, por lo cual el hombre quedaba nuevamente libre.